Bueno, ahora continuamos con vectores y con el ordenamiento, pero vamos a ver qué es lo que hay que hacer cuando tenemos que ordenar un vector y a su vez ese vector tiene un vector paralelo. Como recordamos, vectores paralelos es cuando hay información relacionada entre varios vectores que están los elementos en la misma posición. Cuando se tiene vectores paralelos y se ordena uno de ellos, hay que tener la precaución de intercambiar los elementos de los vectores paralelos. Entonces vamos a hacer un problema y ver el algoritmo cómo se implementa cuando tenemos vectores paralelos. El problema dice confecciona un programa que permita cargar los nombres de 5 alumnos y sus notas respectivas. Luego ordenar los nombres, las notas de mayor a menor. ¿Sí? Hay que dejarlas más grandes arriba. Acá vamos a tener cuidado de la condición que hay que intercambiar, como hemos visto otras veces, e imprimir las notas y los nombres de los alumnos. Pasemos a crear el proyecto 83. File New Java Project y creamos el proyecto 83. Vamos a crear una clase llamada alumnos y como vamos a cargar datos por teclado, vamos a definir un objeto de clase scanner y vamos a definir un vector de tipo string para los nombres de los alumnos y otro vector de tipo entero donde vamos a guardar las notas. Importamos la clase scanner y pasamos a implementar el primer método. El primer método para cargar, creamos el objeto de clase scanner procedemos a crear los dos vectores nombres y también el de notas. Ahora hacemos la carga de los nombres y las notas. Cargamos el nombre y seguidamente en el vector paralelo de notas ingresamos la nota. En el vector notas bueno, ya tenemos implementado el algoritmo para cargar. Ahora tenemos que plantear el algoritmo para ordenar el vector de notas e intercambiar los nombres para que sigan siendo paralelos los dos vectores. El primer for, normalmente lo llamamos K al contador de ese for, mientras sea menor a notas.len. El for interno, mientras f sea menor a notas.len menos 1 menos k menos la variable del for externo. Todas las veces a f lo incrementamos en 1 y la condición sí depende del vector notas, no del nombre. Si notas subíndice f es menor a notas subíndice f más 1, al que está una posición más abajo, significa que hay que intercambiar las notas. In aux nota igual notas subíndice f. En notas subíndice f guardamos el que está
uno más abajo, que es el notas subíndice f más 1, y en la posición de notas subíndice f más 1 guardo aux nota. Ahí intercambio la nota. Si yo no hago nada más, el vector de notas luego va a quedar ordenado, pero no va a seguir siendo un vector paralelo al vector de nombres. Por lo tanto, tengo que intercambiar, defino la variable aux nombre, guardo nombres subíndice f. El nombre subíndice f, guardo nombre subíndice f más 1. Y finalmente el nombre subíndice f más 1, guardo el aux nombre. Y tengo intercambiado los elementos del vector de nombres. Este es el concepto, lo nuevo que hay que hacer cuando tenemos que ordenar un vector y dejar que los vectores paralelos queden con sus elementos en las mismas posiciones. No se están ordenando los nombres, sino se están ordenando las notas de mayor a menor en este caso. Y vamos a hacer el algoritmo para imprimir. Vamos a mostrar un mensaje. Dentro del for pasamos a mostrar uno por línea. Vamos a ir mostrando el nombre subíndice f. Vamos a dejar un guión que separe a notas subíndice f. Ya tenemos codificada la clase alumnos, que nos permite cargar 5 alumnos, los nombres de 5 alumnos y sus notas, ordenarlos y mostrarlos. Para poder probarlo, tenemos que en la función main definir un objeto de la clase alumnos. Seguidamente llamar al método cargar, ordenar e imprimir. Método imprimir va a mostrar ya ordenado. Pasemos a probarlo. Vamos a cargar Juan, que tiene 5, Ana 7, Pedro 9, Carlos 2 y Luis 7. Y tenemos la impresión de los nombres. Habíamos dicho, por ejemplo, Luis, que tiene 7, Carlos, que tiene 2, y vemos que quedan ordenados de las notas de mayor a menor, pero a su vez se han intercambiado los nombres de tal forma de que los dos vectores siguen siendo ordenados. Gracias.